El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿pero de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas, Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y eso le resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un segundo. Sabéis que el Papa está dedicando todas las audiencias, la de los miércoles, el miércoles pasado y las ha dedicado a la figura del Padre, la autoridad del Padre, la presencia del Padre. Que un padre tiene que estar en casa, no salir cuando los niños duermen y llegar cuando los niños ya están dormidos, porque entonces los niños no ven al Padre nunca. Y me vais a decir: sí, pero tal y como están las cosas hay que aceptar el trabajo que sea. Y si hay que aceptar un trabajo de madrugada, pues los chavales luego es más complicado, porque está tu padre todo el día dormido y no ves a los críos. Pero es verdad que la autoridad de un padre es esencial para el desarrollo intelectual, moral, afectivo de un chaval, absolutamente importante. Yo, porque tengo un padre maravilloso, la verdad es que yo no he tenido ningún problema con mi padre. Yo siempre he sido... hemos tenido suerte en casa, o sea, una familia pues que siempre estábamos disfrutando de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida familiar. Había como la sensación de hogar y la sensación de unidad dentro de la familia. Pero claro, luego cuentan historias, esto de ser sacerdote te da para que la gente te cuente todo, ¿no? Y ves que la autoridad más eficaz en el fondo, la autoridad, la presencia y la paternidad más eficaz es cuando uno tiene un interés personal por tu hijo, un interés personal por aquello que se te ha encomendado y una pasión especial. Cuando alguien está apasionado por su gente, se le nota. Cuando alguien está obsesionado por el trabajo, se le nota. A todos se nos nota porque el corazón lo llevamos en la mano. Normalmente decimos: el corazón está dentro y no hay quien lo conozca y tal. De lo que uno tiene, lo decía el Señor, ¿no? De lo que tiene el corazón habla la boca, porque cuando uno está apasionado por algo se le nota y lo dice por activa y por pasiva. Yo tenía un profesor que en historia, cuando estudiaba teología, que era un enamorado de Nueva York, y decía: a mí me encanta ir a la Quinta Avenida, me decía él, y encontrarte San Patricio, la catedral de Nueva York, en la Quinta Avenida, que es la avenida como más donde se compra, donde está el Emporio Armani, donde está la tienda de Tiffany's de la famosa película, donde tienes enfrente el Rockefeller Center, está el emporio del dinero y demás, el emporio de la moda, de lo efímero, el emporio del dinero, la religión. Y decía él: me encanta pasear porque tienes opción de elegir. Se le veía entusiasmado. Entonces yo decía: es verdad, un hombre que transmite la pasión de la libertad, poder escoger y decir: yo entro en la iglesia porque quiero al Señor. Tienes varias opciones en la vida y tú entras en la iglesia porque quieres al Señor y quieres estar con Él por elección libre. Qué bonito. Pues en cambio tenía un profesor que nos decía, cuando estudiábamos en la facultad, que nos decía: son las 8 de la mañana, y todos: sí, yo no pienso dar clase a las 8 de la mañana, así es que el que quiera venirse a las 8 que venga, no me va a encontrar aquí. Y nos quedamos todos de piedra diciendo: el profesor es el primero que elude la responsabilidad de venir. Y efectivamente no fue, tuvieron que cambiar la hora. Entonces claro, dices tú: ¿qué autoridad puede tener alguien que lo que hace es quitarse las responsabilidades? Tremendo, ¿no? Fijaos la autoridad de Dios y la paternidad de Dios, que hace todo este mundo porque quiere, toda la fuerza. Esta mañana miraba yo, mientras rezaba, miraba a mi gata y digo yo: pero qué perfección, qué belleza, qué ingenuidad, hay una maravilla dentro de la creación de Dios, ¿no? Y eso es autoridad, apasionamiento por lo que uno hace.
todo es apasionante lo que viene de Dios, siempre. Lo que hace el hombre carece muchas veces de pasión y de amor. Y eso es lo que falla en la autoridad, eso es lo que falla. Un padre, decía el Papa esta mañana además en la audiencia, puede ser el que solo garantice el orden en casa. Recordad vuestros padres, y si sois padres, recordad lo que hacéis cotidianamente. Sois los que solo podéis garantizar un equilibrio de que funcionen los horarios en casa, de que los hijos lleguen a casa a su hora, de que no meta mucho barullo, de que tienen que hablar todos a la hora de la cena, y es casi como una obligación. El padre un poco como el controlador, el que guarda el orden como un comisario político, como un policía, ¿ok? Y eso es terrible para un chaval, porque uno termina con una deformación espantosa. Tengo en mis manos un libro de Paul Auster. Paul Auster es un escritor neoyorquino, un escritor norteamericano muy interesante, pero tenía un padre que le produjo una herida muy grande en su vida. Es curioso que cuando vas analizando la vida de los grandes creadores, escritores, músicos, artistas, tienen una herida por parte de su padre o de su madre, ¿no? Fijaos qué ejemplo más normal en la vida de un crío y cómo le responde el padre. En el fondo de mi mente, decía él cuando era pequeño, yo tenía el deseo de hacer algo extraordinario, de impresionar a mi padre con un acto heroico. A un chaval de 10 años quiere hacer un acto heroico para demostrar a su padre lo que sea, ¿no? Porque el padre le importaba un rábano a su hijo, ¿sabes? Era terrible. Solo tenía 10 años y no había ningún niño al que pudiera salvar de un edificio en llamas. Ni marineros que rescatar en alta mar. Tenía 10 años y le gustaba jugar al béisbol. Y dice, yo era un buen jugador de béisbol, la estrella de mi pequeño equipo. Y a pesar de que mi padre no demostraba ningún interés por el béisbol, pensé que si me veía jugar, comenzaría a verme desde una nueva perspectiva. Entonces el padre dijo, venga, voy a verte jugar al béisbol. Tal vez no necesite decir que todo salió mal. No hice ningún tanto. Perdí la calma en el campo. No podía haber estado más nervioso. De los cientos de partidos que jugué en mi infancia, aquel fue el peor. Más tarde, cuando nos dirigíamos al coche, mi padre me dijo que había jugado un buen partido. No es cierto, dije yo. Ha sido terrible. Y respondió él, bueno, hiciste lo que pudiste, no siempre te va a ir bien en la vida. Decía lo que se dice en tales ocasiones de una forma casi automática. Las pronunció sin sentimiento. Que yo triunfara o que yo fracasara no parecía importarle demasiado. Su valoración de mi persona no dependía de nada de lo que yo hiciera. Estábamos condenados a una relación inamovible. Triste, ¿eh? Es que a los niños se nos queda esto, ¿eh? Cuando todos somos niños se nos quedan cosas así. El chaval que sabe perfectamente que ha jugado mal al béisbol y su padre le dice, muy bien, buen partido, ¿eh? Es que no le importa nada a su hijo. Un padre tiene la autoridad suficiente como para decir, no, tú tienes que crecer. Tú no, si lo has hecho mal, no puedes estar con la milonga del, muy bien, hijo. No, tú has hecho mal. Y el chaval lo tiene que reconocer. El libro se llama La invención de la soledad de Paul Auster, es un escritor norteamericano de ahora. Por eso, cuando el Señor, en todos los ejemplos que hay en el Evangelio, como el hijo pródigo, es un padre que está pendiente. El hijo se ha marchado. ¿Cuántos hijos os han ido de casa? En el sentido religioso de la palabra. A lo mejor tenéis hijos que no han vuelto a la iglesia, como decís normalmente, ¿no? No han vuelto a la iglesia, pasan de los temas de Dios, ya no bautizan a los hijos. Ahora hay cantidad más abuelas y más madres y padres que están preocupadas porque ya no hay bautizos de los chavales. Hay que esperar siempre con un corazón encendido en la oración. Cuando tú estás encendido en la oración es cuando más pronto, más tarde, ese chaval se da cuenta como el hijo pródigo de lo bien que estaba en casa. Es así, siempre, siempre. Depende del corazón apasionado y encendido de la autoridad del Padre que dice, Señor, que vuelva otra vez a casa como el Padre del hijo pródigo. Por eso el Señor, si lo que mostraba en algún momento era
algo extraordinario era que le importaba el ser humano. Al Señor le importaba cada uno de nosotros. Se le acerca un ciego y le dice, Señor, y le dice él, ¿qué quieres? Pues que me sanes porque no veo. Quiero, queda limpio, como diciendo, me preocupas tú. ¿Cómo no se va a preocupar de cada uno de nosotros en la circunstancia en la que estemos? Tened un poco de paciencia, tened un poquillo de fe. Y por encima de todo, que confiemos en esa maravillosa autoridad de Dios, que es Padre y que nos tiene en las palmas de sus manos.